Y hoy estaremos meditando, platicando, hablando sobre Lucas, el libro de Lucas 22. Me gustaría que se dirigieran ahí, Lucas 22, lo tengan a la mano, versículo 24. A lo largo de la vida de la humanidad, si no es que después de que Adán salió del huerto del Edén y Eva, cada uno de los humanos, cada una de las personas se han ido dejando llevar por su propio corazón, por su propia mente, en el sentido del engaño. ¿En el engaño del qué? Del poder. Del poder, la autoridad. Y lo hemos visto hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy lo tenemos presente. Han habido consecuencias buenas, pero han habido consecuencias peores por el poder. Porque el humano siempre está detrás de querer la autoridad. Siempre está pensando en quién es el que gobierna y quién es el que se doblega. ¿Quién se va a doblegar a mí? ¿O aquí yo me estaré doblegando? Guerras, asesinatos, familias separadas, familias destruidas por el egoísmo del ser humano. Y podemos mencionar muchos ejemplos, infinidad de ejemplos, que hace alusión a ese ser humano buscando el poder, la autoridad. Pero hoy quiero centrarme en un ejemplo bien sencillo, que todos somos partícipes, o que los adolescentes o jóvenes son partícipes desde que cumplen 18 años. ¿A qué me refiero? A las elecciones. Es algo más, lo más representativo, lo más rápido a lo que lo podemos trasladar, que sucede cada 6 años, cada sexenio, que es elegir al siguiente presidente para que nos gobierne, ¿cierto? Elegir quién es el que va a tener el poder, la autoridad, en cierta manera, de decirnos qué hacer y qué no hacer. Porque casi viene siendo su palabra una imposición, una ley. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo que vivimos en la pandemia. ¿Cuántos se encerraron? Todos. Desde ahí vemos un claro ejemplo del poder y la autoridad que tiene una sola persona en conjunto con demás personas sobre la población. Pero antes de llegar a tener ese poder, esa autoridad, esa influencia, ¿qué sucede? Una campaña política, ¿verdad? Son 3 candidatos a la presidencia y vamos a hablar de uno. No voy a poner nombres ni partidos políticos. Quiero que entendamos el ejemplo, porque lo vamos a trasladar a la vida espiritual suya y a la mía. Esa persona, en el momento de que vive ese tiempo de candidatura, de postulación, ¿a dónde se dirigen esas personas? A los poblados lejanos, a los lugares pedregosos, a los lugares donde no hay comunicación, no hay luz, no hay drenaje, no hay agua. Y es el momento en el que sus zapatitos lustrados y bonitos, ese pantaloncito bien planchadito de marca, se ensucia. Y caminan y son grabados, pisando los charcos, enlodándose, demostrándole al pueblo: estoy contigo, soy igual que tú. Yo también siento el dolor que tú sientes. Le dan la mano al campesino, al que trabaja en el campo. Abrazan a las mujeres, a las señoras, a los niños se agachan y dicen: ay, hijo. Es un derroche de amor, es un derroche de compasión, en donde se vuelven humildes. ¿De corazón? No, de apariencia física. ¿Por qué? Porque buscan un beneficio escondido detrás de esas palabras, de esas acciones. Y llega el momento del voto y las personas que creyeron en él, en donde esa persona, ese candidato dice: yo te prometo que voy a hacer esto, yo te prometo que vas a tener aquello, te falta agua, yo voy a poner, te falta luz, yo voy a poner los postes. Y las personas dicen: oh, wow, otro que nos promete, bueno, vamos a creerle. Llega el momento de los votos y esas promesas se hacen efectivas o realidad a través del voto de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, de ese joven.
Y ese ser humilde, ese ser que se volvió humilde, llega a la presidencia, llega a ser gobernante, llega a ser alcalde. ¿Y qué sucede? ¿Provee? Sí, sí provee. Para su casa, pero provee. ¿Vienen los beneficios para la población? No. Para su familia, para su casa. Acarrea para su propia barca. Se olvida de las promesas que había hecho. Jamás vuelve a visitar ese lugar pedregoso. Hoy no. Mis zapatos, mi ropa, jamás lo vuelve a hacer. Empieza a acumular riquezas para sí mismo. Solamente fue un acto de conveniencia para llegar a tener un lugar prestigioso, hablándose del mundo. Yo creo que es lo más, hablando de gobernatura, yo creo que es lo más alto que alguien pudiese llegar a anhelar. Presidente, gobernador, alcalde municipal. Pero la triste realidad que todos conocemos es que son personas igual que tú e igual que yo, con una mente ambiciosa que busca solamente el beneficio personal y para su familia. Después nos enteramos que tiene tantas gasolineras, tantos ranchos, tantos contratos que hizo de forma privada. ¿Para qué? Para llevarse su moche. Pero llega el momento en el que el secretario le dice: hey, gobernador, alcalde, presidente, le recuerdo que hizo usted una promesa a las personas que fuimos a visitar. Les prometió que les iba a poner tal y cosa. ¿Y cuál puede ser la acción de esa persona? Oh, es cierto. Ahora esos millones ya no me los voy a poder llevar porque los tengo que invertir. Pues ni modos. Ese acto de humildad que fue a representar allá, lo voy a hacer porque siento su dolor, se vuelve una obligación, se vuelve algo forzado que lo tiene que hacer. Y lo hace de mala gana, de mala manera. Y cuando llega al lugar para la inauguración de la superobra que acaba de hacer, viene la sonrisa. Les dije que iba a estar aquí, se los prometí, yo soy hombre de palabra, no como los demás. Pero por dentro está, se me fueron unos millones. Ni siquiera lo tenía en mente, ni siquiera se acordaba. Estas personas, estos gobernadores, se pueden ver representados en tu vida y en mi vida. ¿De qué forma podrás decir? Lo vamos a ver, lo vamos a descubrir. Y ese tipo de gobernantes, ese tipo de personas, Jesucristo, mismo Jesucristo, les advirtió y les dijo a los 12, cuando tenían una discusión, que no tenían que ser como ellos. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 24. Que dice así: surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. 25. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así como ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. En el capítulo 24, el versículo 24, vemos a los 12 discutiendo entre ellos. Cuando se dice discutir, es porque hay una o dos o varias personas discutiendo su postura, queriendo un beneficio. El beneficio es tener la razón. ¿Quiénes estaban discutiendo? Los 12. ¿Sobre qué? Sobre quién sería el mayor, ya sea en la vida terrenal o en el reino de los cielos. Pero ¿quién quería ser el mayor? ¿A qué viene esa mentalidad? Tú y yo la tenemos. Porque como mencionaba desde un inicio, viene siendo el tema de una persona que quiere ser la que siempre esté encima de las demás, gobernando, imponiendo. Pueden haber personas que actúan de buena forma
pero han habido más que actúan de una mala forma, abusando del poder. Esa mentalidad estaba en ellos, un sistema mundano en el cual ellos, siendo humanos, tenían presentes: ¿quién será el mayor? ¿Quién va a ser el mayor entre los 12? Caminaron con Jesucristo durante 3 años. Escucharon su voz, vieron los milagros, caminaron con Él, les dio de comer, los alimentó espiritualmente. Y yo me pregunto, ¿acaso Jesucristo vino a quererse posicionar en un trono terrenal para decir: yo mando porque yo soy Dios? Hizo todo lo contrario. Vino a servir y a enseñar. Entonces, ¿por qué estaba esa mentalidad en ellos? ¿Por qué puede estar esa mentalidad en nosotros? ¿Será bueno? ¿Será malo? Puede ser para lo bueno, pero es más prestado a que sea para lo malo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón a veces dicta cosas muy diferentes a la palabra del Señor. Y cuando creemos caminar rectamente, vemos que al final de todo sí cambiamos. La influencia terrenal, cuando pensamos en una posición de jerarquía, de cualquier forma, en tu trabajo, el supervisor, el gerente, el dueño, el presidente, el gobernador, el alcalde, sabemos que tienen beneficios, sabemos que tienen prioridades, que tienen halagos, que tienen el reconocimiento. ¿Por qué situación pudieron haber estado alegando, discutiendo los 12? ¿Por qué situación podemos nosotros estar anhelando una posición? Hasta ahorita estamos en el tema terrenal, porque todos queremos ser algo en la vida. Algo me refiero a un trabajo, una posición de jerarquía. Y todos luchamos, todos luchan con tal de superarse a sí mismos. Eso es normal. El tema está que dentro de la iglesia del Señor, esos pensamientos terrenales, abusivos, erróneos, se trasladan a la iglesia. Y no te voy a mencionar un ejemplo en específico, tú has de conocer varios ejemplos. Yo también los he visto, he escuchado en prédicas. No es la primera vez que se expone esto, ya lo sabemos, lo conocemos. Pero hemos escuchado que este tipo de pensamientos se adentran en las mentalidades de los congregantes de la iglesia del Señor, en el que el hermano, el líder, empieza a ver hacia arriba y a querer anhelar lo que está arriba de él, hablándose de que hay una posición de jerarquía dentro de la iglesia. Pero quiero aclarar que dentro de la iglesia todos somos los mismos servidores y solamente hay un patrón y solamente hay un Señor, que es Jesucristo. Tenemos diferentes actividades, tenemos diferentes responsabilidades y eso no significa que uno sea mayor que el otro. Jesucristo en su misericordia da obligaciones a quien Él ve que las puede realizar en su misericordia. Pero empieza el tema de la ambición. Y este tema lo hemos conocido, lo hemos visto. Empieza por una falla de no saber llevar a la iglesia en el camino del Señor. ¿A qué voy? En la Iglesia Bíblica del Valle, desde un inicio fue expuesto por nuestro pastor que esto se iba a llevar de la forma más bíblica posible. No, reitero, se va a hacer de la forma en la que debe ser bíblicamente. ¿Y qué hicimos de entrada? ¿Está el pastor? Sí. ¿Hay un grupo de ancianos? Sí. ¿Hay líderes? Sí. ¿Hay tesoreros? También. ¿Grupo de alabanza? También. Y diferentes ministerios y servicios.
Pero yo les pregunto, ¿acaso somos todos de la misma familia sanguínea? No, ¿verdad? ¿Cómo descubrimos el error que se ha ido ocasionando en las iglesias? ¿Y cómo es que empieza a escalar ese querer tener algo cuando una sola familia, ya ha sido expuesto, una sola familia es la que tiene el control de todo? Cuando por los pocos se vuelve ley su palabra. Es triste, porque no es así como el Señor quería trabajar con su iglesia. Somos hermanos en Cristo, sí, pero sanguíneamente no somos familia. No es correcto que el pastor tenga las finanzas, que su familia tenga las finanzas. No es correcto que ellos quieran hacer todo. Porque cuando llegue el momento, que es lo que más sucede, que envejezca el pastor, ¿qué van a decir los hijos? ¿Qué van a decir las nueras? ¿Qué van a decir los yernos de sus hijos? Empieza la discusión. ¿Quién será el próximo pastor? ¿Quién se va a quedar adelante? ¿Me va a tocar a mí administrar el dinero de la iglesia? ¿Ya me va a tocar a mí? ¿O le va a tocar a él? No, yo creo que me toca a mí. No, pero ¿tú por qué? Y empieza la discusión por una mente terrenal, por una mente vana, por no haber hecho las cosas bien desde un inicio. Y empiezan los problemas, y no es tan diferente la discusión de los 12 a las que podemos ir viendo a lo largo de la existencia de la iglesia. Y es aquí cuando vienen los problemas, vienen las divisiones, vienen muchas situaciones que no desconocemos, todo por la ambición del corazón. Y me recordaba a Isaías 14, versículo 13 y 14, que dice así: tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando el hombre está en este lugar, colocándose como una autoridad, queriéndose robar la gloria del Señor, queriéndose robar lo que al Señor le corresponde, haciendo su palabra ley, no la palabra de Dios, sino su palabra, está en desobediencia. Porque cuando no es la palabra del Señor la que gobierna a la iglesia, y porque es la vida de la persona, entonces está anhelando algo, está queriendo quitarle algo de lo que el Señor le corresponde, le quiere quitar su lugar, quiere ponerse Él, para que Él sea el que mande. No es muy diferente de ejemplo de Isaías 14 a muchos ejemplos de la vida. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Cómo estamos guardando nuestros corazones? Me puedes decir, hermano, es que yo no tengo ningún servicio activo en la iglesia. Yo no tengo ningún cargo. Yo no soy líder de alabanza. Yo no soy líder de lo que ustedes quieran, de maestros, de lo que ustedes quieran. Pero eres líder en tu casa. Pero eres líder en tu trabajo. Entonces también aplica para ti. Aplica para todos. La palabra aplica para todos. Llega el momento en el que el ser humano se quiere sentir algo, no siendo nada. Y dice en el versículo 25, y Jesús le respondió, y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Bienhechores. Si yo busco en el diccionario la palabra o el significado de bienhechores, van a salir cosas positivas. Háganlo.
personas que hacen actos de bondad, personas que ayudan a los demás desinteresadamente, personas que son un hombro para los que necesitan ayuda. Esos son los bienhechores, como el buen samaritano. Hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Dice así un dicho, me vino a la mente. Pero entonces, ¿por qué Jesucristo les dice, pero no es así con ustedes? Se estaba refiriendo a los bienhechores. ¿Quiénes eran esos bienhechores? Cambia el contexto realmente cuando exploramos, investigamos y escudriñamos la palabra. Esos bienhechores, así como los gobernantes que tenemos ahorita, así eran antes. Eran estos gobernantes o monarcas de Egipto, Siria, que se decían ellos mismos los bienhechores, los protectores, los benefactores, pero no porque hicieran lo bueno, sino porque ellos mismos se decían que ellos eran los protectores, haciendo desinteresadamente el ayudar a la población. Todo algo muy semejante. Era un título, era un titulismo que no aplicaba para cualquier persona. Les quedaba grande el nombre, les quedaba grande el título, porque eran todo lo contrario. A esos bienhechores es a los que Jesucristo se refiere, a los que hacían todo lo contrario de hacer las cosas bien. Hacían todo lo contrario de ser bienhechores. Eran malhechores, eran tiranos, abusivos, no eran protectores. Ellos se ponían como apellido, fíjense, Euergetes. ¿Cómo se escucha? Euergetes. Está Ptolomeo III Euergetes, Ptolomeo VIII Euergetes II, Cleopatra III Euergetes. Ese titulismo solamente era para adulación, hipocresía y autoexaltación. Tal vez yo no me pueda poner Euergetes, tal vez yo no me pueda decir el protector, el salvador, el bienhechor, el benefactor del pueblo. Pero, ¿de qué forma el enemigo ha escurrido, se ha inmiscuido en la iglesia del Señor para desviar el corazón de los líderes y para llevarse entre los pies a la iglesia de Dios? Sabemos que el enemigo, Satanás, es muy astuto. ¿De qué forma? Dice el pastor, pues ahora en adelante Jorge va a ser anciano de la iglesia. Abro mis ojos más. De ahora en adelante usted me va a decir, señor anciano. Hay un nuevo pastor. Hermano fulanito. No. De ahora en adelante me dices, pastor. No somos iguales. Me ofendes. ¿Te suena conocido el apóstol? ¿El enviado? ¿El profeta? ¿Por qué? Porque tristemente en la iglesia se ha metido ese titulismo en el cual es como si fueran rangos, como si fuera un trabajador, un obrero, el que está sentado en la silla, como si fuera un supervisor, el que es líder, como si fuera un gerente, el que es el que predica la palabra, y como si fuera el divisional o el dueño, el profeta, el apóstol. Seguramente ellos caminaron con Jesucristo. Seguramente ellos fueron escogidos por su mano y por su voz. ¿Por qué viene ese titulismo? Porque tristemente en la iglesia cuando dicen, viene el apóstol de Nicaragua, El Salvador, el apóstol. ¿Y la iglesia qué es lo que hace? Pase. No, adelante. A una agüita, lo que usted quiera. Inconscientemente, así como en el mundo nos han ido trabajando de que al de arriba le debes la reverencia, así sucede entre la iglesia, dentro de la iglesia, por el titulismo. Y no se te ocurra decirles hermano o siervo. No, hombre, se prenden, dijeran. Quieren el titulismo, euergetes, protectores, benefactores de la iglesia.
pero solamente es pura adulación, hipocresía y autoexaltación. Como les decía, aquí todos somos sometidos a un solo amo, solamente Jesucristo. ¿Queremos buscar un titulismo? ¿Queremos llegar a un puesto, a un servicio para el Señor, para tu propio beneficio? Pensémoslo 10 veces antes de que siembres o de que sembremos eso en nuestro corazón. Porque entonces a partir de ahí que está sembrado en tu corazón, tu accionar, tu actuar, tu hablar, tu pensar, estará basado en el objetivo que quieres llegar a ser. No nos confundamos, no nos desviemos, sino cuidemos nuestro corazón. Estos bienhechores. Venía a la mente, cuando estaba estudiando, Señor, y yo antes de tener la responsabilidad que tú me has dado, siendo congregante y hasta a veces simpatizante solamente, ¿cómo es que yo podía ser un bienhechor? Fíjate, no sueltes el ejemplo de ese presidente que insistió a la persona en que lo volvieran presidente, prometiendo, casi rogándoles que le creyeran que él sí iba a ser el bueno y que cuando llega se olvida. ¿Cómo era yo? ¿Cómo pude haber sido yo de esa forma? ¿De qué forma, Señor? ¿Cuántas veces nos hemos hincado al Señor? ¿Cuántas veces les hemos dicho, Señor, ayúdame en pasar mi examen? Señor, ayúdame en conseguir ese trabajo. Señor, ayúdame en conseguir el título. Señor, ayúdame a conseguir X y Y situación que en tu vida necesitabas. Te prometo, y vienen las promesas, y empiezas a echarte la soga al cuello. Y digo la soga al cuello porque vas a ser como ese presidente que llega al puesto y se olvida de todo lo que prometió. Te prometo que te voy a servir, te prometo que voy a leer tu palabra, te prometo. Sana a mi hijo, Padre mío, sana a mi hija, sana a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Libérame de esa aflicción y te prometo. Y empiezas a desembocarte tú solito. ¿Qué hace el Señor? ¿Cree en ti? Él ya sabe lo que tú vas a hacer, pero su misericordia y su amor conceden lo que tú estás pidiendo. Tu hijo sana, tus padres sanan, obtienes lo que querías. Ahora estás en ese puesto gozando de lo que le pediste al Señor. Y solamente te dedicas a recibir la bendición del Señor y te olvidas de hacer lo que prometiste. Y es cuando llega ese tesorero o el que está en el escritorio, se me fue el nombre, el secretario, y te dice, Jorge, acuérdate que prometiste esto al Señor. El Espíritu Santo redarguyéndote, recuerda que prometiste esto al Señor. Y viene la misma reacción que tuvo el presidente. Ay, sí es cierto. Y no es algo muy lejano a la realidad. Creo que todos lo hemos tenido. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ya el beneficio, no queremos hacer lo que nos corresponde. Decíamos antes, Señor, es que ya no escucho tu voz, es que tu palabra ya no es expuesta, es que en la alabanza ya no escucho, ya no siento tu presencia. ¿Por qué, Señor? Toma el control tú de la situación, que sea tu mano poderosa haciendo y deshaciendo lo que tú quieras. Toma tú el control. Y viene el Señor y toma el control, mete su mano y desmenuza lo que tiene que desmenuzar, aparta lo que tiene que apartar y deja lo que tiene que dejar. Y a esa hora el Señor
que dice, querías escuchar la palabra de Dios, querías escuchar mi palabra verdadera, pues ahora te pongo a ti para que la expongas. Ahora te pongo a ti, ahora los pongo a ustedes para que la expongan conforme a lo que yo quiero. ¿Querías sentir en la alabanza mi presencia? Pues ahora te pongo a ti para que estés al frente dirigiendo mi alabanza. ¿Querías administrar? ¿Querías hacer mejores cosas para la iglesia? Pues ahora te pongo como administrador. Ahora te pongo como tesorero para que tú lo hagas a conforme tú querías en tu corazón, conforme a mi palabra. El Señor provee, el Señor proveyó, el Señor movió lo que tú querías. Tú se lo pediste y lo tienes. Pero ¿qué sucede? Nos volvemos nuevamente como ese presidente olvidadizo. Como ese hombre que recibe la promesa y después de 3 días se olvida. Venimos 3, 4 meses a la congregación con nuestra familia en Cristo y después ya no queremos hacer lo que nos corresponde. El Señor, sin haber dicho nosotros, en los servidores, en los líderes, en todo aquel que sirve para la obra del Señor, tú no lo pediste, yo no lo pedí, ninguno lo pidió. Gracias a Dios no teníamos eso en nuestros corazones, porque Él suplía a su iglesia conforme Él quería, pero su misericordia ahora te puso a ti a servir, me puso a mí a servir. Es algo que no nos merecíamos, pero que nos ganamos por su misericordia. Pero ahora que estamos aquí, viene el momento en el que los ojos se van para atrás. Ay, otra vez me toca la alabanza. Ay, otra vez me toca la enseñanza. Ay, es martes, úchale. Ay, Dios mío, cuántas cargas. Es feo y es triste porque cuando buscábamos de Él, cuando queríamos algo, Él nunca te puso, Él nunca me puso esa cara. Siempre suplió, siempre dio desinteresadamente por su misericordia. Entonces, ¿por qué de cierto tiempo para acá? ¿Qué pasó? Que ahora es todo lo contrario. ¿Cómo podemos dirigir la alabanza del pueblo a la presencia de Dios si mi corazón está roto? Si no hay entendimiento en Él. Es necesario que entendamos, pedirle al Señor que nos haga entender, que nos haga recordar lo que hemos prometido y quitar de nuestras vidas lo que estorba. Porque podemos decir, he entendido. Podemos decir, Señor, de ahora en adelante lo voy a hacer como tú quieres. Pero mañana se te olvida. Mañana se te olvida hacer lo que tienes que hacer y sigues haciendo lo malo. ¿Y qué pasa? Empiezas a seguir tu propio corazón. Dice versículo 26, pero no es así como ustedes. No debemos de estar buscando ese tipo de adulaciones. No tenemos que estar haciéndolo. Ese tipo de posiciones de enseñorearse sobre la iglesia. No es tu iglesia, no es mi iglesia. Son mis hermanos, claro que sí, y yo soy su hermano. Pero ¿en qué momento pasa a ser el pastor, el líder, un tirano bien hecho? ¿En qué momento? Pero no es así como ustedes. Antes, el mayor entre ustedes, hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Toma. Nuestra mentalidad humana, a lo que hemos ido acostumbrándonos, es que el que está acá no va a hacer lo que el que está acá. Y el que está aquí no va a poder hacer de lo que está haciendo el que está acá. Es ilógico. Pero cuando el que está aquí, hablándose de una jerarquía mundana, el que está aquí, cuando va a hacer algo del que está acá arriba, para él es alegría, porque va a aprender. Se alegra.
Pero no le digas eso al que está acá arriba, porque ¿cómo va a ser que yo haga lo que el de abajo está haciendo? No, no, no. Dios me libre. Sucede eso en la iglesia. Casi, casi van a querer que hasta le besen la mano. Maestros falsos, falsos maestros, engañadores de la iglesia del Señor. Pero tristemente sucede. ¿Por qué el Señor pone estas palabras a lo largo de la existencia de Iglesia Bíblica del Valle? Para que aprendamos, para que el error no lo cometamos. Porque yo estoy seguro y confiamos en el Señor que este no va a ser ni el primero ni el único lugar. Entonces los que salgan de acá, los que salgamos de acá o salgan de acá, tenemos que ir con la enseñanza y con una sana doctrina. Es por eso que el Señor se preocupa por nosotros, por su iglesia, porque tiene un propósito. ¿De quién depende que se cumpla el propósito? De ti y de mí. Que nos abracemos de su mano. De eso depende. No es así con ustedes, antes el mayor entre ustedes, hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve, dice el Señor. El que se sienta a la mesa, un invitado de honor, una persona especial. Imagínense que ustedes visitan al presidente. Bueno, invitan al presidente a su casa, ¿no? Al gobernador, al peje. Ahora sí dije nombres. Y llega a su casa y preparan la mesa, una eminencia en su casa. ¿Acaso ustedes creen que ese tipo de personas, no lo conozco, ni quiero conocerlo, pero me refiero a ese tipo de jerarquías de personas que tienen la mente en otra visión terrenal? Pongan la persona que ustedes quieran. ¿Acaso creen que dirá, me meto a la cocina, yo les sirvo, yo les atiendo, ustedes siéntense, yo me preocuparé por ustedes? ¿Creen eso posible? El Señor vino a servir de muchas formas, con todos los ejemplos posibles, no solamente a que los 12 estaban en una mesa y Él les sirvió, no, de infinidad de ejemplos. Siendo el mayor, porque es Dios, era Dios y sigue siendo Dios, Él no vino a que le sirvieran, no vino a sentarse con los brazos extendidos en 2 sillas, alzando la mano como si tuviera meseros, como si tuviera sirvientes, como si tuviera personal a su mando. Él se hizo todo lo contrario para servirle a las personas del mundo, para servirte a ti y a mí. Rompe con la cabeza, rompe con la mentalidad del ser humano. No cabe. Y mucho menos se lo digas a una persona exitosa, porque va a ser irrazonable para él. ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y lo dice el Señor, ¿no lo es el que se sienta a la mesa? Pero Él dice, sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. ¿Qué más queremos? ¿Qué estamos buscando? ¿A qué le estamos jugando? Al gato y al ratón. No seamos como los bienhechores. Porque lo hemos sido, sí lo hemos sido, buscando solamente un interés propio, un interés personal. Pero no tenemos que seguir haciéndolo. Pero no es así con ustedes. No es así conmigo. No debería de ser, no tiene que ser. Y termina, entre ustedes yo soy como el que sirve. Y aquí viene el 28, ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas, les dice a los 12. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa, en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando los 12 tribus de Israel.
se los dice a los 12. Pero algo cierto es que estaremos comiendo y bebiendo en la mesa, en las bodas del Cordero. No te preocupes, porque todo va a tener una recompensa en el Señor. No esperes hacer algo aquí en la tierra para recibir automáticamente la recompensa. Siembra para que te venga la bendición. Hazlo desinteresadamente. Hazlo por amor, por convicción, por el amor al hermano. No te confundas. Dice que una pequeña piececita de levadura, un pequeño granito de levadura leva toda la masa. Pues así muchas veces nos engañamos a nosotros mismos en que creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no te das cuenta que hay una pequeña pieza de levadura en tu corazón. No nos confundamos. Cuidemos nuestro corazón en todo instante. Y así podrás cuidar al difunto, podrás cuidar a tu hermano y podremos cuidarnos entre todos. Una recompensa que el Señor nos tiene preparada. Yo anhelo verla, claro que sí, pero de mí depende que me esfuerce, que tú te esfuerces para que estemos todos viéndonos cara a cara, diciéndonos, no fue en balde, no fue en vano. Lo que sufrí en el Señor fue todo para bien. Es un simple caminar, 60, 70 años, un abrir y cerrar de ojos. Yo nací en el 93, ya voy a cumplir 31. La vida se fue así de rápido. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué has actuado en el Señor? ¿En cuánto tiempo de tu vida has sido un bienhechor? Sé un bienhechor en todo el sentido de la palabra, de lo bueno, no de lo malo como los tiranos que eran en el tiempo de Cristo, o como los tiranos que hay en este tiempo, buscando solamente la avaricia. Hay muchos bienhechores en el mundo, y cierro así, hay muchos bienhechores en el mundo y en la iglesia de Dios, pero no te esfuerces en ser un bienhechor, esfuérzate por ser un bienaventurado en Cristo Jesús. Pónganse de pie, mis hermanos. Gloria a Dios. Pidámosle al Señor que todas las palabras, que todo lo que Él nos ha ido poniendo en los corazones a través de nuestros hermanos, a través de lo que estudiamos, se quede plantado ahí y no haya nada en absoluto que lo arranque de nuestras vidas. Que siempre sea su palabra presente a través del testimonio, a través de nuestra vida diaria, para que podamos ser llamados bienaventurados. Porque solamente a Él se lo debemos. No pretendamos un titulismo, no pretendamos ser algo que no nos corresponde. Y no se nos ocurra quererle quitar la gloria y la honra al Señor. No se nos ocurra. Le damos gracias, Padre mío, por su palabra, Señor. Porque yo sé que de una u otra forma, Señor, su Espíritu Santo que mora en mis hermanos, ha escudriñado, les ha hecho ver, les ha hecho recordar el amor que tiene usted por ellos. Que no importa cuántas veces se equivoquen, tu amor nunca los soltará, tu amor nunca me soltará, porque tú eres grande, majestuoso, tú eres justo, Señor. Perdona, Padre mío, si he sido como esos bienhechores que solamente buscan interés personal, en el cual mi propio corazón y mi mente me han engañado y he seguido un camino erróneo. Reivindica mi camino, Señor. Refresca mi memoria, mi mente, y que sea tu palabra la que yo anhele y la que yo desee. Perdónanos, oh Padre mío, y te pido que tú guardes mi corazón, porque solamente a ti te mereces la gloria y la honra
porque tú eres sublime. A ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por lo que permites en nuestras vidas, porque todo es pasajero y porque sé que estamos contigo. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.